Bienvenidos a Conecta Espiral, el programa que te llevará a un fascinante viaje a través de las profundidades de un superalimento poco comprendido pero increíblemente poderoso, la espirulina. ¿Qué es la espirulina? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus beneficios y cómo se proyecta ahora? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en cada episodio. Acompáñanos a desentrañar los misterios de la espirulina, además de los aspectos técnicos y científicos que hay detrás de su producción y aportes como un nutracéutico. También descubrirás sus aportes a la vida humana, animal y medioambiental. Buenos días, bienvenidos a Conecta Espiral, el programa dedicado a todo lo relacionado con la espirulina. Soy Juliana Mora, comunicadora social, y junto a ustedes quiero que nos encaminemos en este viaje de la microalga nutritiva y versátil. Recuerden que también nos encontramos en Spotify, YouTube y una página web que la pueden encontrar como Conecta Espiral, donde podrán encontrar mucha más información. Asegúrense de seguirnos, darle like, comentar y suscribirse para no perderse de ninguna información. También pueden encontrar los miércoles a las 5 de la tarde, Colombia, un live interactivo en las cuentas que aparecen en pantalla, en donde estaremos respondiendo preguntas que ustedes tengan sobre los temas a tratar. Pueden dejar dudas, preguntas o inquietudes y un experto estará respondiéndolo. El día de hoy tenemos un programa relacionado con la espirulina y la alimentación en vegetarianos. Pero antes, démosle la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Salomón Chamoch, quien es doctor en filosofía de la historia, en la ciencia del estudio de historia, antropología y sociología de la alimentación. Buenos días, Salomón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juliana? Me da mucho gusto estar con ustedes participando en este programa con la temática de hoy. Mucho gusto. A nosotros también nos alegra mucho que nos acompañes el día de hoy y pues nos agrada mucho tu presencia porque sabemos que nos puedes nutrir con mucha información. Hablando del tema de la espirulina y vegetarianos, sabemos que existen como mucha desinformación, entonces ¿nos podrías explicar un poquito cuál es la diferencia y en qué consiste ser vegetariano y vegano, por favor? Bueno, realmente el término más propio y más adecuado es hablar de vegetarianismo. El vegetarianismo, pues, es un régimen alimentario que a lo largo de la historia de la humanidad ha probado ser sumamente eficiente y uno de los más saludables, no solamente para la persona y para la salud de nuestro organismo, sino también sumamente saludable para el planeta y para el entorno que nos rodea. Hoy el término vegano es un término mucho más reciente que pues inclusive todavía no está tan definido como tal, porque el vegetarianismo incluye todas las formas que hay hoy con respecto al veganismo. Y hacemos esta aclaración porque a veces tenemos, por ejemplo, nos han invitado a participar con grupos que se hacen llamar veganos y que efectivamente ellos cuidan mucho el no consumo de productos de origen animal, lo cual está incluido dentro del conjunto de lo que es ser vegetariano. Pero el problema es que hoy en día estos grupos de veganos, pues sí, es cierto que no consumen productos de origen animal, sin embargo, consumen muchos tipos de sustancias que no son benéficas para la salud, por ejemplo, como alcohol, inclusive muchos de ellos fuman o utilizan una gran cantidad de drogas. Entonces, por eso es que pues preferimos usar únicamente el término de vegetarianismo, porque el vegetarianismo tiene muchos, digamos, como niveles, ¿no? Que van desde aquellos que son vegetarianos pero todavía comen algo de pescado, o los vegetarianos que comen productos lácteos derivados de los lácteos o derivados del huevo,
y después los vegetarianos que ya no consumen ningún producto de origen animal, pero todos ellos están incluidos en el concepto del vegetarianismo. Entonces, en el caso de la espirulina, pues es uno de los alimentos que más contribuye a que quienes practicamos el vegetarianismo en cualquiera de sus modalidades podamos tener una alimentación balanceada, una alimentación completa y además que estemos seguros de que podemos contar con los nutrimentos que muchas veces los vegetarianos tenemos que poner más atención, ¿no? Y que es de lo que algunos de ellos los vamos a mencionar hoy para que ustedes los conozcan. Claro que sí, bueno, ya que nombras la alimentación y la espirulina, ¿qué beneficios le aporta la espirulina a una persona vegetariana? Bueno, pues son varios los beneficios porque especialmente los que practicamos el vegetarianismo tenemos que poner mucha atención con algunos tipos de nutrimentos que hay que saber manejarlos cuando tenemos un estilo de vida vegetariano. Uno de ellos es el tema de la proteína porque pues se sabe, aunque esto no necesariamente es así, pero es como la mayoría de la gente lo conoce, que las proteínas están en los productos de origen animal. Esto hoy está pues completamente superado y hoy se sabe cada vez más que en los alimentos de origen vegetal hay muy buena calidad, cantidad y calidad de proteína. En el caso de la espirulina, pues es un alimento que nos proporciona una proteína completa por el contenido de aminoácidos que la espirulina contiene. Recordemos que en la espirulina podemos encontrar prácticamente todos los aminoácidos, incluidos los indispensables, que son los que nuestro cuerpo necesita obtener de la dieta forzosamente, y los no indispensables, que son aquellos que nuestro cuerpo puede fabricar a partir de los indispensables. Entonces, lo interesante es que en la espirulina encontramos todos los grupos de aminoácidos y además son fáciles de digerir porque en la espirulina estos aminoácidos forman cadenas muy cortas, a diferencia de los productos de origen animal, en donde las cadenas son tan largas que se requieren tiempos muy prolongados para la digestión. Entonces, en términos de proteína, estamos hablando de que la espirulina nos proporciona una de las mejores fuentes de proteína, ¿no? De las más saludables, pero no es todo. Algo que también en los vegetarianos tenemos que poner mucha atención es el consumo de hierro, porque el consumo de hierro muchas veces, aunque lo obtenemos de los productos de origen vegetal, este no siempre cuenta con la misma calidad y no siempre es tan bioasimilable. En el caso del hierro de la espirulina, se ha demostrado que la asimilación de este hierro en las formas en las que viene la espirulina es sumamente adecuada y de hecho, por ahí ya después podríamos hablar también de este tema, pero la espirulina tiene propiedades antianémicas precisamente por la calidad de la bioasimilación del hierro de la espirulina. Y el otro elemento es que contiene todas las vitaminas del complejo B, que por lo general están en productos de origen animal, especialmente la vitamina B12, que es la cianocobalamina. Entonces, uniendo estos tres elementos, el hierro, las vitaminas del complejo B, donde está la cianocobalamina, la B12 y la alta calidad de proteína de la espirulina, pues entonces tenemos un alimento que para los vegetarianos resulta ideal. Bueno, y es que es un alimento que poco se conoce y realmente existen muchos mitos alrededor también del vegetarianismo. Y lo que me comentabas ahorita, de cierta manera, desmiente algunos. ¿Nos podrías contar o nos podrías ayudar a desmentir algunos mitos como que realmente los niños no crecen o no se crían si tienen una dieta vegetariana desde muy pequeños? Bueno, esto está completamente superado. Sí es cierto, se sabe que pues muchos pediatras, por ejemplo, recomiendan que hay que consumir carne y a las mamás a veces les dicen que
bueno, pues el consumo de productos de origen animal inclusive está relacionado con el crecimiento del cerebro y que si no lo consumen, entonces no les va a crecer el cerebro y cosas que hoy la ciencia lo tiene más que dominado todo esto, entonces no hay que tener miedo, más bien hay que investigar porque las dietas vegetarianas hoy en día están perfectamente respaldadas. Quiero comentarles que inclusive la Asociación de Dietética Americana, desde el año 2009, pues ha hecho muchas declaraciones acerca de la importancia de la dieta vegetariana y todo lo que tiene que ver con la salud y cómo se relaciona. Por ejemplo, ellos mencionan que el vegetarianismo puede ser adoptado por cualquier persona, desde los bebés, los niños, pero también para los adultos mayores, y que bueno, pues resultan las dietas basadas en hábitos alimentarios vegetarianos, naturistas, resultan sumamente saludables, ¿no? Entonces, esto pues es muy importante mencionarlo y quiero pues extender este mensaje a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos para decirles que hoy en día es totalmente factible y recomendable vivir con un estilo de vida vegetariano y de hecho lo recomendamos mucho por la salud que se obtiene. Bueno, y por otro lado, hablando de la parte ecológica también, que es muy importante, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el sector cárnico emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial. Punto. Eso sería casi un 14.5%, que es una cifra bastante considerable. También nos menciona que prácticamente el 51% del total de gases de efecto invernadero son producidos gracias a los subproductos que vienen de los productos cárnicos. Entonces, se podría decir que desde un panorama más ecológico se puede sustituir todos estos subproductos por la espirulina sin ningún problema y pues claramente mejorando el efecto ecológico que se genera. Sí, definitivamente esto es importante, que bueno que lo mencionas, Juliana, y quiero nada más retomar justamente a cuando hablábamos de la posición de la Asociación Dietética Americana y de otras asociaciones que hablan sobre la alimentación en el mundo, en donde dicen que la posición de estas asociaciones indica que las dietas vegetarianas debidamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas e inclusive estas que hoy se llaman veganas, resultan saludables, nutrimentalmente adecuadas y además pueden proveer beneficios y propiedades terapéuticas en la prevención y en el tratamiento de diversas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas son apropiadas para individuos durante todas las etapas del ciclo de vida, incluyendo el embarazo, la lactancia, la primera y la segunda infancia, la adolescencia y la adultez mayor, así como para aquellos que practican deporte. Entonces, esto se suma, esta declaratoria que hoy es muy conocida y que tiene mucho fundamento, se suma precisamente a lo que comentas acerca de los beneficios de llevar una dieta vegetariana para el ambiente, para el entorno, para la tierra, porque efectivamente uno de los factores que más contaminan y que además se gasta más agua y también grandes extensiones de tierra, especialmente selvas, tienen que ser convertidas en pastizales para alimentar y para llevar a cabo la ganadería. Entonces, la ganadería, además de ser uno de los grandes precursores de gases de efecto invernadero, también el gasto que tiene de agua y la repercusión que tiene en la tierra
por el hecho de que las selvas se tengan que convertir en pastizales para abastecer a toda esta ganadería. Un dato interesante es que cada año los seres humanos matan si nosotros multiplicamos por 7 el número de habitantes que hay en la Tierra, ese es el número alrededor de 50 mil millones o 50 billones de cabezas de ganado son las que matamos al año para la alimentación humana. Imagínense todas estas cabezas de ganado que tienen que ser matadas para que el ser humano las consuma, todos los procesos que tienen que pasar y todas las repercusiones que hay sobre el ambiente, considerando que pues hay que alimentar a todas estas cabezas de ganado para poderlas matar en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese alimento, que es básicamente a base de granos y cereales, podría perfectamente alimentar a muchos seres humanos que hoy están en total desnutrición, y más los otros factores que ya mencionamos, como el agua, el paso de las selvas a pastizales, bosques, selvas que se convierten en pastizales, con todo lo que esto implica en cuanto a ir perdiendo la diversidad de flora, de fauna, de muchas especies que se van perdiendo por esta actividad, más lo que acabas de mencionar de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy fácil llegar a esta conclusión cuando lo practicamos, llegar a la conclusión de que el vegetarianismo es no solo una forma de vida saludable para nuestro organismo, sino también para proteger y salvaguardar la tierra, especialmente en estos momentos tan difíciles. Nos mencionabas un poquito que, pues, de la gran cantidad de tierras y de agua que se necesita para la cría de ganado. ¿Cuánto se necesita para la espirulina en comparación? Mira, más o menos tenemos los siguientes datos, que son datos generales. Habría que precisar de acuerdo con cada tipo de cultivo, pero estamos hablando de que para producir 1 kilo de proteína de origen animal se requieren 400 veces más litros de agua que para producir el mismo kilo de proteína, pero de espirulina. Y, por ejemplo, aquí también mencionamos el dato que para producir ese mismo kilo de proteína, pero de cereales, estamos hablando que los cereales requieren alrededor de 100 litros más por cada kilo de proteína que la espirulina. Entonces, en todos los casos, la espirulina pues es digamos, la proteína más noble si queremos producir ese kilo de proteína en cuanto a ahorro de agua, pero esto también tiene que ver con el ahorro en tierra, porque la espirulina requiere mucho menos tierra para producir ese mismo kilo de proteína. Y también es interesante mencionar que ese kilo de proteína que se produce por parte de la espirulina puede perfectamente ser producida en climas desérticos. De hecho, nuestra espirulina se produce en el desierto de Atacama. En este desierto, pues no hay ni agricultura ni ganadería, y entonces utilizamos un ambiente que es totalmente inhóspito, que no va a afectar a la vida humana y a la vida del planeta para producir este gran alimento que es la espirulina. Bueno, y hablemos un poquito ya que tocamos el tema de la espirulina. Sabemos que la espirulina es un alimento que tiene mucha historia. Entonces, ¿me podrías contar un poquito qué rol tiene la espirulina en la alimentación ancestral? Bueno, pues especialmente, aunque se sabe que la espirulina ha sido consumida por muchas culturas antiguas alrededor del mundo, especialmente este se conoce en América, por las antiguas culturas de América, eh, tanto, digamos, lo que tiene que ver con los mayas, los mismos incas y muchas culturas antiguas de México, como los toltecas o los olmecas, que se sabe que
tuvieron contacto con la espirulina y que la han consumido. Y bueno, pues de acuerdo con los estudios que tenemos, por ahí se está escuchando como un ruido, ya creo que ya paró. Pero bueno, de acuerdo con los estudios que tenemos, estas culturas antiguas, estos pueblos, ellos perfectamente se manejaban con estilos de vida predominantemente vegetarianos. El consumo de productos de origen animal era muy reducido y más bien empezó a predominar en América a partir de la llegada de los europeos, cuando se da este encuentro de mundos, hace alrededor de 500 y un poquito más de años, pero antes se tiene pues en la mayoría de los estudios que se han hecho, se sabe que las dietas en las antiguas culturas de América eran predominantemente vegetarianas. Entonces, pues recomendamos estudiar, rescatar y resguardar la alimentación ancestral de nuestros pueblos y nos vamos a dar cuenta que era predominantemente vegetariano, ¿no? Y que había una gran sabiduría. Por ejemplo, la espirulina especialmente la mezclaban con maíz. Era, digamos, la combinación ideal para consumir espirulina desde tiempos antiguos, era la mezcla de espirulina con maíz, pero se sabe que otros alimentos también se usaban como el amaranto, que en otras culturas se le conoce en otros países como la kiwicha, o también, por ejemplo, la misma quinoa o alimentos como la chía, pues eran los que más se mezclaban con la espirulina y que todos estos tienen un gran aporte en los regímenes de vida vegetarianos. Bueno, y ya que mencionaste la alimentación después de la conquista, se puede decir, ¿me podrías explicar un poquito de qué diferencia hay entre la alimentación ancestral y la alimentación heredada? Bueno, pues la alimentación ancestral por lo general estaba basada en las enseñanzas que iban desde los abuelos, los viejos, que eran los que se consideraban como los sabios, y se consideraban sabios porque ellos realmente, por ejemplo, en los antiguos mayas, en los antiguos incas, se sabe perfectamente que ellos, conforme se iban acercando a la vejez, pues no tenían muchas enfermedades ni dolencias y llegaban a esta vejez en condiciones saludables. Inclusive por eso se le llamaba la edad de oro, porque era la edad en la que se acumulaba la mayor cantidad de experiencia de vida, pero además llegaban con mucha salud y por lo tanto transmitían todos estos conocimientos acerca de cómo se han alimentado en su vida para que las futuras generaciones continúen con este legado. Esto a partir de la revolución industrial y de otros momentos que hemos vivido en la historia, pues se ha perdido y nos hemos ido más por la alimentación que tiene que ver con satisfacer placeres o que nos dé placer. Y bueno, no está peleado, o sea, el hecho de que tengamos placer en la alimentación es bueno, pero si solo nos dejamos llevar por el placer, entonces nos olvidamos de estas grandes enseñanzas del pasado, de alimentos ancestrales, de combinaciones adecuadas, por ejemplo, también de consumir productos frescos, productos, por ejemplo, consumir en abundancia frutas, verduras, cereales integrales, semillas, granos y alimentos también como la espirulina, que con el paso del tiempo su uso se fue perdiendo a partir de la llegada de los españoles a tierras americanas. Bueno, y es que podemos decir que está alimentación ancestral, alimentación heredada, pero ¿cómo cambia la alimentación después de la industrialización que me acabas de mencionar ahorita? Porque pues ya entra algo un poquito más procesado.
Sí, bueno, cuando hablamos de la alimentación heredada tiene que ver con esta parte ya de, pues, simplemente como lo que hay en casa, porque es lo que se ha comido y no me pregunto, no me cuestiono y entonces es como que lo asumo y muchas veces la mayoría de los seres humanos vivimos y nos alimentamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, lo vemos en muchos restaurantes, no sé si en Colombia pase, pero aquí en México sucede mucho que uno se sienta en la mesa y de forma automática los meseros lo primero que ponen, inclusive ya ni le preguntan a uno, ponen café en la mesa, ¿no? Y la gente lo empieza a tomar como de manera automática. Esto pues es como algo ya heredado, pero que no nos preguntamos, ¿nos sirve realmente el café? ¿Para qué lo queremos consumir? Y así, este ejemplo nos puede servir para ilustrar muchas cosas en torno a la alimentación, en donde damos por hecho y simplemente lo comemos porque así lo vivimos en nuestra casa, porque es parte de una herencia. Y realmente cuando hablamos de alimentación ancestral, hay un compromiso mayor en estudiar, en investigar, en descubrir cuáles son los factores realmente que están relacionados con una alimentación saludable y los invitamos a hacer estas investigaciones porque a partir de la industrialización de los alimentos, que bueno, pues estamos hablando ya de hace más de un siglo y todo el proceso que se ha ido dando con la industrialización de los alimentos, esto ha avanzado mucho a tal grado de que hoy la mayoría de los alimentos que consumimos los seres humanos son alimentos procesados y nos hemos alejado mucho de lo fresco, lo crudo. Entonces, una recomendación que hacemos en el vegetarianismo es que el 60% de lo que comemos debe ser crudo y fresco. Y recomendamos mucho esta recomendación que hay de 5 porciones de frutas al día más 5 porciones de verduras al día. Es ideal para mantenernos en una alimentación bien balanceada. Esto, además, lo podemos enriquecer con el consumo de alga espirulina y bueno, vamos a tener una dieta muy saludable. Bueno, y ya que hablamos de alimentos procesados, ¿cuál es la diferencia entre una proteína procesada y una proteína de origen vegetal? En este caso, la espirulina. ¿Aportan lo mismo? ¿Una aporta más que la otra? ¿Cómo es esto? Bueno, pues cuando hablamos de proteínas, es muy importante tener en cuenta que las proteínas están formadas de aminoácidos y que al final de cuentas nosotros, cuando comemos proteína, no necesitamos propiamente la proteína como tal. Lo que hacemos más bien con esa proteína es digerirla, es separarla para obtener los aminoácidos, porque nosotros lo que vamos a hacer, especialmente en nuestro hígado y en muchas células de nuestro cuerpo, es que se va a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. Es decir, vamos a utilizar estos aminoácidos para darles una nueva composición, digamos como un nuevo arreglo, que nos permita formar nuestras proteínas de músculo, de hueso, de todos los tejidos que tenemos en nuestro organismo, inclusive para formar anticuerpos en el sistema inmunológico o para formar muchísimas proteínas que necesitamos para vivir plenamente. Entonces, como lo que requerimos son los aminoácidos, lo que hay que ver es cómo darle a nuestro organismo las mejores fuentes de proteína. Entonces, por ejemplo, las proteínas de origen animal, sí es cierto que tienen un muy buen surtido de aminoácidos, pero son proteínas de cadena muy larga y a veces nos tardamos entre 8 y 12 horas en digerir estas proteínas, lo cual este tiempo, muchas de estas proteínas van generando también toxinas por su manera de descomponerse
en el interior de nuestro organismo y pues hacen que se requiera una cantidad de energía muy grande para poderlas digerir. En cambio, las proteínas de origen vegetal, eh, pues a lo mejor no son tan completas en aminoácidos, porque no tienen todos los aminoácidos y entonces hay que combinar, hay que estar combinando, por ejemplo, cereales con leguminosas para poder tener todo el aporte de aminoácidos, pero son mucho más nobles porque se pueden digerir más rápido y además no producen tantas toxinas cuando se van digiriendo al interior de nuestro organismo. Ahora, lo interesante de la espirulina es que la espirulina existió en la Tierra desde antes de cualquier proteína vegetal y antes de cualquier proteína animal. Entonces, la espirulina, por un lado, tiene esta propiedad de las proteínas de origen animal que contiene todos los aminoácidos, tanto los indispensables como los no indispensables, pero también tiene propiedades de la proteína vegetal que es muy fácil de digerir porque las proteínas de la espirulina forman cadenas muy cortitas. Entonces, cuando nosotros consumimos espirulina, tenemos la ventaja de sobre las proteínas de origen animal y sobre las proteínas de origen vegetal. O sea, la podemos digerir mucho más rápido y además tiene todos los aminoácidos. Y por eso recomendamos mucho utilizar la espirulina para ir dejando especialmente las proteínas de origen animal, irlas dejando de consumir, porque no las necesitamos. Bueno, y este mismo caso pasa, digamos, con las proteínas en polvo que venden. Sí, bueno, estas proteínas en polvo a veces suelen ser todavía más, es más delicado porque a veces estas proteínas ya tienen los aminoácidos completamente separados. Entonces, digamos que muchas de ellas ya no requieren el proceso de digestión y esto va en contra de los principios con los que funciona el aparato digestivo. Entonces, lo que pasa es que estos aminoácidos de estos polvos, de proteína llegan directamente a la sangre y empiezan a causar, como se asimilan muy rápido sin un proceso digestivo tal cual, entonces empiezan a generar hipertrofia en los músculos, empiezan a generar problemas de pues un crecimiento acelerado que en un principio, por ejemplo, los deportistas dicen, ay, qué maravilla, esto me está surtiendo un muy buen efecto porque mis músculos están empezando a crecer, pero este crecimiento no está controlado, es acelerado, es como de corto plazo y lo que viene fácil, pues también fácil se va. Entonces esto significa que vamos a tener problemas con este crecimiento acelerado de los músculos y después esto pues empieza a tener repercusiones. Entonces, cuando queremos formar masa muscular, lo que recomendamos es que esta masa muscular se vaya formando poco a poco, que sea un proceso, que sea parte de nuestra misma alimentación y que lo vayamos haciendo con alimentos que verdaderamente formen esta masa muscular sin generar los efectos secundarios de la atrofia muscular, ¿no? Entonces, porque estos polvos se ha visto que están relacionados con hiperplasia e hipertrofia muscular, que bueno, pues al final nos van a generar un problema y no tanto un beneficio. Entonces, en el caso de la espirulina, por ser un alimento en donde los aminoácidos vienen no solamente formando proteínas, sino que además vienen unidos a otros nutrimentos, entonces se da el proceso de digestión y esto hace que poco a poco vayamos construyendo masa muscular en el tiempo y no simplemente de manera como inmediata, ¿no? Entonces, recomendamos no buscar soluciones rápidas, sino buscar soluciones verdaderas. Bueno, es algo que muchas personas no saben y por la desinformación podemos causar daños irreversibles en nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Y no nos fijamos que existen alternativas más saludables como la espirulina. Por otro lado, tenemos una duda que queremos que nos resuelvas y es que hablemos un poquito más de empresa como tal. Sabemos que la espirulina cuenta con diferentes sellos, sello orgánico,
pero hay un sello en especial que nos llama mucho la atención, que es el sello kosher. ¿Nos podrías contar un poquito sobre qué trata ese sello? Claro que sí, el sello kosher es un sello de calidad que es, digamos, brindado de acuerdo a la filosofía de alimentación de las comunidades judías en el mundo. Recordemos que en el judaísmo hay muchas restricciones con respecto al consumo de alimentos de origen animal y se predomina el vegetarianismo. Y lo que hace el sello kosher es hablarnos de la pureza de los alimentos. Es decir, si un alimento cuenta con el sello kosher, lo que esto nos indica es que tenemos solamente ese alimento. Entonces, si la espirulina es kosher, quiere decir que tenemos espirulina. Y esto lo comentamos porque voy a poner algunos ejemplos. Aquí en México, los frijoles los hacen en muchos lugares con manteca de cerdo, ¿no? Por ejemplo, entonces esos frijoles pues no son aptos para vegetarianos y por supuesto que tampoco pueden llevar el sello kosher. Entonces, cuando encontramos un frijol que tiene el sello kosher, tenemos la certeza de que solamente es frijol y de que si usaron algún aceite para prepararlo, pues este aceite va a ser vegetal. En el caso de la espirulina, cuando tiene el sello kosher, nos dice que la espirulina es pura, entonces que se cultiva, se cosecha y que una vez que se obtiene esta biomasa, este polvo fino que es la espirulina, cuando se envasa en los empaques de nuestras diferentes marcas de espirulina, pues solamente vamos a tener espirulina y que no está rebajada, que no está adulterada, que no está mezclada con otros componentes. Entonces, kosher es sinónimo de pureza. Y también mencionamos que el sello kosher es muy parecido al que utilizan las comunidades del Islam, de las religiones islámicas, que es el sello halal, y que también es muy parecido y da esta misma certeza de alimentos puros. Entonces, efectivamente, nuestra espirulina cuenta con el sello kosher, lo que habla de su pureza. Bueno, muchas gracias por esta explicación, Salomón, porque es algo que la gente puede que desconozca y que tenga la certeza ahorita de que cuenta con ese sello kosher porque es espirulina pura. Para Así terminar, es. ¿nos podrías regalar 3 aspectos para destacar y para tener en cuenta de la charla de hoy sobre la Claro que información sí. que dimos? Con mucho gusto. El primero, reconocer que la alimentación es uno de los pilares más importantes de la salud. Si queremos estar sanos, hay que aprender a alimentarnos. La alimentación no puede ser esto de que yo como de todo. El comer de todo no va con una alimentación saludable. Hay que tener mucho cuidado. Alimentación es elección y por eso es que cuando hablamos del régimen vegetariano, justamente es un régimen que pues nos dice qué alimentos debemos comer, pero también en el vegetarianismo, como lo mencionamos, están los alimentos que no debemos comer, porque muchas veces hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya sé lo que tengo que comer y entonces empiezan a comer superalimentos, empiezan a comer espirulina, empiezan a comer muchas cosas, pero siguen consumiendo alimentos que no son adecuados, alimentos procesados, alimentos que tienen una carga muy importante de alimentos de origen animal, grasas saturadas, azúcares refinadas, harinas blancas. Entonces es muy importante que definamos también lo que no debemos comer. Y esto es parte de una alimentación saludable. Ahora, va totalmente en concordancia que mientras más saludable sea para nosotros, para nuestro organismo, nuestro estilo de vida y nuestra forma de alimentarnos, también más saludable va a ser con el planeta Tierra. Entonces, esto va como de la mano. Así que, pues les recomendamos mucho adoptar estilos de vida saludables, estilos de vida adecuados y estamos
convencidos de que el vegetarianismo es uno de los estilos de vida más importantes para el ser humano y por lo tanto hay que estudiarlo y ver cómo lo podemos adoptar. Muchas gracias. Bueno, Salomón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por darnos toda esta información tan valiosa. Esperamos tenerte nuevamente como invitado. Gracias, Juliana, gracias a todo el equipo y felicidades por esta iniciativa. Un abrazo y gracias. Bueno, y recuerden que esto es Conecta Espiral. Quien los acompañó fue Juliana Mora. Recuerden que los miércoles a las 5 de la tarde, Colombia, tenemos un live informativo donde pueden dejar sus preguntas en las redes que aparecen en pantalla. Recuerde que somos Conecta Espiral.